Señor Jesús, doy la bienvenida a este nuevo video. Como ustedes ya saben, es el tercer video que nosotros hacemos. El primero fue un estudio sobre Eva, sobre la tentación de Eva, el segundo. Y en esta ocasión vamos a comenzar con una mujer de la Biblia, pero primero vamos a hacer una oración. Señor Jesús, amén. Padre, en nombre de Jesús. Señor Jesús, queremos agradecerte, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, que nos da, Señor, de poder administrar, Señor, de poder, Señor, compartir tu palabra, Señor. Señor Jesús, te pedimos, Señor, seas tú, Señor, bendiciendo, Señor, a cada uno de los hermanos, de las hermanas, Señor, que van a oír, que van a ver este video, Señor, para que tú seas con ellos, Señor, bendiciendo sus días, Señor. Señor Jesús, sé tú con cada una de las familias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, sé tú, Señor, administrando, Señor. Sé tú obrando, Señor, con tu luz, Señor, siempre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor Jesús, sé tú, Señor, poniendo palabras en mi boca, Señor, para poder expresar, Señor, tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, seas tú, Señor, con este video, Señor. En el nombre del Señor. Amén. Señor Jesús. Señor Jesús. En esta ocasión vamos a comenzar hablando sobre una mujer de la Biblia. Y ella es Sara. Señor Jesús. Que era Sarai en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Bueno, ya hablamos sobre Sarai, que significa princesa. Vamos a comenzar a hablar sobre ella de una forma un poco diferente a los demás estudios. Y vamos a hablar sobre que la Escritura repetidamente destaca su deslumbrante atractivo, ¿cierto? Donde quiera que iba, al instante recibía favores y privilegios a causa de su hermosura. Señor Jesús. Su belleza física era tan extraordinaria que Abraham asumía con cierta frecuencia que otros hombres poderosos la querían para su harén. Señor Jesús. Y tenía razón. Primero fue un faraón y luego fue un rey. Ellos, sin saber que era esposa de Abraham, planearon hacerla su mujer. Señor Jesús. Desde el momento en que se convirtió en la esposa de Abraham, Señor Jesús, Sara deseaba una cosa por sobre todo lo demás. Y eso era tener hijos. Pero era estéril. Desde el principio hasta el final de sus días fecundos, normales como mujer, no pudo tener hijos. Esto es lo primero que se menciona de ella en la Escritura después de que Abraham se casara con ella en Génesis 11:29. Vamos a ver Génesis 11:29. Señor Jesús. Amén. 11:29. Y dice: y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Señor Jesús. Pero luego que la tomó como esposa, en el versículo 30 dice, al tiro, inmediatamente dice: mas Sarai era estéril y no podía tener hijos. Señor Jesús. Señor Jesús. En Sara Dios derramó su gracia y demostró su poder. Él la escogió para ser madre del hijo de la promesa, que era Isaac, ¿cierto? Vamos a ver en Génesis 17:19. Señor Jesús. Dice: respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para tus descendientes después de él. Señor Jesús. Oh Señor Jesús, del linaje de Isaac, ¿cierto?, vendría el Mesías prometido. Podemos ver a Sara de diferentes maneras. Y vamos a verla en este primer lugar con sus debilidades. Una mujer con tristezas, y su frustración fue tan grande. Su frustración más grande era que junto con Abraham, en todo el tiempo que ellos estuvieron casados, no podían tener hijos. Señor Jesús. Y para una mujer hebrea, no tener hijos era símbolo de desaprobación divina, ¿cierto? En el Antiguo Testamento era así. Amén. Dice: gastó muchos años en manejar su frustración y la depresión que esta realidad le producía, que la realidad de no poder tener hijos le producía, porque ella deseaba ser madre con desesperación. Señor Jesús. Ella tardó mucho tiempo tratando de manejar esa frustración. Entonces por eso era una mujer llena de tristeza.
Señor Jesús. En segundo lugar, Sara era una mujer que influenció a su esposo, Señor Jesús, en una mala decisión. Y usted dirá, ¿dónde? Señor Jesús, en Génesis 16. Vamos a ver Génesis 16, del 3 al 4. Amén. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en tierra de Canaán, y dio por mujer a Abraham su marido. Y la dio por mujer a Abraham su marido, Señor Jesús. Sara asumió una responsabilidad que no le correspondía. Señor Jesús. Tomó una decisión que tal vez lamentaría toda su vida. Tanto quería que su esposo tuviera un heredero, Señor, que inventó un plan inmoral e incorrecto, Señor Jesús, convenciéndolo para que procreara un hijo con su criada. Aquí vemos el plan humano, Señor Jesús. Ese era un plan de ella, con fuerza humana, porque ella sabía que él quería tener un hijo, Señor Jesús. Al igual que Sara también tuvo debilidades, también tuvo muchos puntos fuertes. Ella también tenía fortaleza, Señor Jesús. Y características para resaltar, por ejemplo, la fe en su promesa, que a pesar de su edad, Señor Jesús, la de ambos en realidad, ella creyó que era fiel, que él le había prometido. ¿Por qué digo esto? En Hebreos 11:11, vamos a ver un poquito en Hebreos 11:11. Señor Jesús, Hebreos 11:11. Señor Jesús. Hebreos 11:11. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella creyó en el Señor, en las promesas del Señor. Señor Jesús. Cuando nació Ismael, Sara tenía 76 años. 76 años. Los 13 años siguientes, después del nacimiento de Ismael, serían los más frustrantes para ella. Señor Jesús. Seguía siendo estéril y seguía esperando a su hijo. Pero Sara, con 89 años ya, Señor Jesús, ya Abraham con casi 90. Señor, su esperanza no estaba completamente destrozada. Ella aún seguía confiando. Señor Jesús, había fe en la promesa de Dios. Esa es una característica muy importante de Sara. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús, era una de las características importantes a resaltar en ella. Otra de las características es transformar el llanto en gozo. Señor Jesús. Sara, que anteriormente había reído para ocultar su tristeza, Señor Jesús, cuando su hijo nació lo llamó Isaac, que significa risa. El gozo de Sara era sin fronteras en ese momento. Señor Jesús. Vamos a leer Génesis 21:6. Vamos a ver Génesis 21:6. Señor Jesús. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Señor Jesús. Era un gozo inmenso el que tenía ella. Señor Jesús. Vamos a continuar hablando sobre las características de esta mujer, ¿cierto? Otra característica es que era un ejemplo de sumisión. Señor Jesús. En el Antiguo Testamento nos dice que Sara se distingue por la obediencia a su marido. Sara fue una mujer firme, decidida y sujeta a su marido. Vamos a ver en Primera de Pedro 3. Amén. Vamos a buscar en Primera de Pedro. Pedro 3. Señor Jesús. Vamos a leer Primera de Pedro 3, 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Señor Jesús. Sara era una mujer perseverante. Ellos no eran nómadas, pero ellos partieron el viaje cuando Abraham estaba en la mitad de los 70 años. Y Sara, ella con 10 años menor que Abraham. Señor Jesús. Sara no estaba acostumbrada a esa vida errante. Oh, Señor Jesús. Fue algo que debió y que tenía que aprender, que tenía que aceptar en realidad. Tuvo que ser perseverante a la promesa de Dios.
Señor Jesús, que el Señor tuvo que ser perseverante en la promesa que el Señor le había hecho a Abraham. Señor Jesús, vamos a ver cuál era esa promesa. En Génesis 12. Vamos a seguir viendo la palabra. Génesis 12. Oh Señor Jesús. Génesis 12, 2 y 3 vamos a leer. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serás bendecido en ti todas las familias de la tierra. Mira que la promesa que el Señor le hizo a Abraham. Señor Jesús, y esta promesa es la que nos alcanza a nosotros. Señor Jesús. Sara tenía debilidades, sí, como tú o como yo. Señor Jesús, pero también tenía características que fueron resaltadas en su vida y que fueron de bendición para su familia y que siguen siendo de bendición hasta hoy, incluso para nosotros. Señor Jesús, oh Señor Jesús, la vida de Sara nos muestra que el carácter de un cristiano incluye la fortaleza, Señor Jesús, la mansedumbre y la dulzura. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús. Vamos a hablar un poquito sobre Agar, Señor Jesús, que era la sierva, ¿no?, de Sara, que ella representa la esclavitud, es decir, el intento de ganar el favor de Dios por medio de las manos de obras de hombre, Señor Jesús. Y Sara, la esposa, representa la perfecta libertad de la gracia, Señor Jesús, Señor Jesús. Aquí vamos a leer un versículo en Gálatas que Pablo nos recuerda, ¿no? El apóstol Pablo nos recuerda. Vamos a ir a Gálatas. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Vamos a ir a Gálatas. Acá. Gálatas 4, 28 y 30. Señor Jesús. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Señor Jesús, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Señor Jesús, ¿qué quiere decir esto? Señor Jesús. Señor Jesús, esto simboliza que nuestro esfuerzo humano, la forma en que nuestro esfuerzo humano representa y simboliza a Ismael, Señor Jesús, y la incompatible, que ese plan humano es incompatible con la gracia divina del Señor, que era Isaac, el hijo de la promesa, Señor Jesús. Vamos a continuar hablando sobre Sara, ¿no? Y Señor Jesús, después de que Agar hubo sido expulsada, Sara continuó una vida sana, Señor Jesús, monógama con su marido y su hijo. Isaac era un constante recuerdo de la incondicional fidelidad de Dios. Señor Jesús. Sara no aparece en la descripción bíblica ni siquiera cerca de Abraham para el sacrificio de Isaac. Recordemos ese pasaje donde el Señor le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, al hijo de la promesa, Señor Jesús. Oh Señor Jesús. Este hecho es solo representado como una prueba de fe de Abraham, porque Sara no se menciona. Señor Jesús. Sara parece haber sido mantenida al margen de todo esto hasta que hubo concluido. Señor Jesús. En todo caso, la fe de Sara ya había sido probada. Señor Jesús. Vemos que el Señor probó a Abraham también en su fe. Y Abraham creyó y tuvo fe en el Señor. Tuvo fe que no iba a pasar nada con ese hijo de la promesa, Señor Jesús. Porque el Señor le había prometido a él que a través de ese hijo iban a ser bendecidas todas las naciones. Señor Jesús. Y Sara ya había sido probada, ¿no? Ya había sido probada su fe. Ella había demostrado desde mucho antes su confianza total en la promesa de Dios. Y el sello de la aprobación de ella estaba en los pasajes del Nuevo Testamento. Señor Jesús, que la reconocen por su fidelidad constante. Vamos a ver algunos de esos pasajes. En Primera de Pedro, vamos a volver a Primera de Pedro. Señor Jesús. Primera de Pedro. Señor Jesús, 3:6. Vamos a leer el 6. Dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas y hacéis el bien sin temer ninguna vergüenza. Señor Jesús, ahí demuestra un poco la fe de Sara, ¿no? Y en Hebreos 11:11, que también lo leímos,
y también lo vamos a volver a leer en esta ocasión, porque también recalca la fe de Sara, ¿no? Señor Jesús. Hebreos 11:11 dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Señor Jesús. Señor Jesús. Aquí vamos a concluir hablando sobre Sara. Es una mujer que concluimos el estudio de Sara diciendo que Sara era una mujer con una fe extraordinaria. Señor Jesús, esperamos le haya agradado este estudio sobre esta mujer, una de las mujeres extraordinarias de la Biblia, y que podamos aprender y tener algo de ella. Recordemos que de ella aprendemos, Señor Jesús, a tener fortaleza, mansedumbre, a ser una mujer sumisa a nuestro esposo, Señor Jesús, y tener dulzura para ello, Señor Jesús, poder transformar el llanto en gozo, poder tener la fe extraordinaria que esta mujer tenía, Señor Jesús.